El rechazo, que es un tema muy importante de entender, y ahora vamos a ver el ministerio en respuesta al rechazo. ¿Qué pasó en respuesta al rechazo de Cristo? Voy aquí a ir relativamente volando, ¿verdad? Aquí vamos a llegar hasta la lámina 33. Ok. Introducción a las parábolas. Y aquí viene una parte bien interesante, ¿verdad? Y hay bastante tela que cortar. Una parábola es una historia tomada de la vida real, usada para ilustrar o iluminar una verdad. Fue el método que usó Jesucristo, ¿verdad? El término, perdón, proviene del griego para, que significa al lado de, y bayo, que significa lanzar, o sea, lanzar al lado de, sería en español, ¿no? Por lo tanto, una parábola es una historia ilustrativa lanzada al lado para dar a luz sobre una lección que se enseña. Jesús enseñó en parábolas para animar a la gente a pensar. De nuevo, él usaba cosas de conocimiento de la gente para que entendiera. Él no se ponía a hablar de física cuántica ni de astronomía, ¿no? Él hablaba de cosas que todo el pueblo conocía. Jesús nunca dio una parábola sin su contexto. Él diseñó cada parábola para resolver un problema, responder una pregunta o ilustrar un principio. La interpretación de las parábolas implica buscar el contexto para descubrir el problema, la cuestión o la verdad. Si la interpretación no responde a la pregunta, resuelve el problema o ilustra la verdad en el contexto, entonces la interpretación es errónea. La propia parábola va dando la orientación de la respuesta correcta y la interpretación. Es como cuando hacemos las preguntas retóricas, ¿verdad? Hacemos una pregunta como que, pero la respuesta está implícita. La correcta interpretación de las parábolas depende de la correcta comprensión de la cultura. Por eso es importante estudiar, leer y ver siempre el contexto. Jesús esperó que los creyentes comprendieran el mensaje de cada parábola, tal como el mensaje oculto de los que le rechazaban. La verdad literal que Jesús enseñó por medio de las parábolas se puede entender solo a través de una interpretación, escuche bien, literal. Aquí no vamos a hacer sobre pensamientos, ¿verdad? Elucubraciones. A pesar de que las parábolas contienen figuras retóricas como símiles, una semejanza declarada o metáforas, una semejanza implícita, su verdad teológica depende de la verdad literal comunicada por las figuras retóricas. No se complique si no entiende toda la parte gramatical de esto. Bueno, vamos a verlo en la práctica. La parábola del sembrador, ¿ok? Vamos a empezar acá. En Mateo 13:1. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. Probablemente, ¿quién hubiera tenido una cámara de estas, verdad? Nos hubiera gustado que nos lo pasaran, entonces lo tuviéramos allí. Pero las que se escribieron son suficientes para que nosotros conozcamos al Señor y le alabemos. Ok, lo voy a cortar porque todos seguramente lo conocemos. Esta habla sobre la semilla, ¿verdad? Que es tirada, una cae en un pedregal, otra cae en espinas, crece y deja ahogada. Otra, la tercera, ¿cuántas son? Cuatro. Ok, y la última en la buena tierra, ¿no? Y da fruto de a 30, 40, 60 por uno. Esta parábola no da ninguna información nueva, ya que la respuesta al mensaje de Dios que se refleja en los diferentes terrenos es una constante en cada dispensación, la verdad para la gente de toda generación. Y ya que la semilla es el mensaje del reino, Mateo 13:19, el sembrador debe ser el mensajero. En este caso, ¿quién era el sembrador aquí en la parábola? Jesús. Los pájaros no permitieron que las semillas echaran
raíces en el terreno. Sí, el primero cayó en Pedregal, el otro cayó en la carretera, en la vía, y llegaron los pájaros y lo tomaron, ¿no? La semilla germinó la vida, pero como no fue capaz de echar raíces firmes, el calor la secó. La semilla germinó en el 13:7, dice, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. La semilla germinó la vida, o sea, nació, ¿verdad? Porque toda semilla debe morir primero y luego entonces da vida. En verdad nacieron. Una fue quitada, la otra no tuvo raíz y murió. Esta empezó a nacer, pero vinieron los pájaros y se la llevaron. La parábola que introduce esta serie de parábolas estaba diseñada para ser escuchada por quienes estaban dispuestos a escuchar. O sea, el que quiere oír, que oiga. Hermanos, y ese no es el problema. La gente no quiere oír. Pero el Señor tiene misericordia y llama también. La pregunta de los discípulos indicó que Jesús estaba enseñando algo diferente y vamos a ver cuál fue esa pregunta. Y sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa los discípulos, no? Si los discípulos tuvieran que hacer esa pregunta, pues ¿qué queda para nosotros, verdad? Pero entonces podemos preguntarle al Señor, cuando usted tenga dudas, usted le puede preguntar al Señor y el Señor le va a contestar con su palabra, le va a contestar con el maestro, el pastor, con un hermano, aún hasta con un inconverso. El Señor le va a contestar a usted. Acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Eso parece ser como un poquito cruel, ¿no? Pero Dios le ha dado oportunidad a todas las personas de verdad de acercarse a Él y entenderle. Este cambio en el ministerio del Señor fue conectado al rechazo nacional de Israel de Él como Mesías, como una consecuencia de ese rechazo a Él, a su figura y reconocerle como Señor y Salvador. Entonces viene este cambio en el mensaje para Israel. Jesús usó las parábolas para proporcionar la comprensión de los aspectos no revelados del reino a aquellos que no lo estaban rechazando y a la vez para ocultar los misterios del reino a los que lo habían rechazado. Y saben que todavía ellos no los entienden. Todavía el judío, vamos a decir, practicante, no entiende las parábolas. Primero porque no las acepta, porque no acepta que Jesús era el Mesías. Algunos pudiera ser que dijeran que era profeta, pero no lo aceptan como Mesías. Entonces no entienden, evidentemente, porque hay de ser entendida espiritualmente. Dios le había dado mucho a Israel, pero Israel no había manejado responsablemente la verdad. Jesús citó a Isaías para enfatizar el rechazo de las personas al escuchar el mensaje. Vamos a ver, entre 13:10 dijo, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, o sea que apenas oyen, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero ese endurecimiento lo hizo Cristo sobre el pueblo. No, ellos endurecieron su corazón para el Señor. Lo hicieron ellos, sí. Pasó algo en Egipto que el faraón tenía su corazón sellado, ¿verdad? Pero ¿cuál fue como castigo al propio faraón? Que se endureciera aún más todavía.
Bueno, eso ha pasado, pero va a llegar un momento en que el pueblo de Israel va a ser cambiado ese corazón y todo Israel será salvo. Jesús dijo que la disposición de los discípulos de ver y escuchar los colocó en una posición de bendición, como estamos nosotros. El pueblo de Israel rechazó al Mesías y a Cristo, pero nosotros le recibimos, le creemos, le servimos, lo adoramos, ¿verdad? Ok, entonces Jesús viene y quería que los discípulos comprendieran la parábola y entonces se las empieza a explicar. Jesús interpretó la parábola del sembrador para los discípulos y al hacerlo estableció el principio de la interpretación de las parábolas, o sea, cómo se pueden interpretar las parábolas. Los símbolos representan realidades históricas literales, pero creo que vamos a regresar para leerlo. ¿Sí? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora viene el maestro y le dice, ok, venga para explicarle cómo es que se entienden las parábolas. Cuando alguno oye la palabra del reino, bueno, esta específicamente, ¿verdad? Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este que fue sembrado junto al camino. Oye la palabra, pero no la entiende. En el enemigo entonces viene y la termina de quitar. Y este fue el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, oye, muy bien, pero no tiene raíz en sí. O sea, que en verdad no entendió el mensaje, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el ocuparse de la carne y de los negocios del mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea que no produce fruto, ¿verdad? Mas el que fue sembrado en buena tierra, o sea, el que recibe la palabra, este es el que oye y escuche bien, atiende, o sea, la cree, le hace caso, diríamos y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Qué hermoso va a ser cuando el Señor nos muestre las personas que creyeron fruto de nuestro testimonio y del trabajo que hemos hecho para Él. Y va a ser para su gloria, evidentemente, ¿no? Pero yo sí espero ese día, hermano. Tengo la bendición de tener un hijo espiritual que creo que ya tiene como 5 iglesias que fundó en Estados Unidos, en Colombia y otros países. Y tengo también la bendición de tener la hija de una persona a la que yo le hablé de Cristo, que es una adoradora internacional que está en un grupo de estos allá en los Estados Unidos, alabando y sirviendo al Señor, en contra de la oposición de sus padres porque son italianos. Solo 2 casos. ¿Y cuántos más de todas las veces que salimos a evangelizar, a llevar el festival de las cajas estas a los niños, de salir por las calles, de salir a dar escuelas vacacionales, de predicar en el autobús, de enseñar la palabra a través de internet o simplemente compartir con una persona, ¿verdad? Lo digo no para mi gloria, lo digo para la gloria de Dios, porque Él es el que hizo esas cosas. Jesús interpretó la parábola del sembrador para los discípulos y al hacerle estableció el principio de la interpretación de las parábolas. Los símbolos representan realidades históricas reales. Lo que pasa con la semilla es correcto. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla representa, ¿qué cosa? El mensaje del reino, proclamado a Israel por Juan el Bautista, Jesús y los discípulos. Fueron algunos, ¿no? El primer terreno no recibió la semilla, ilustrando el rechazo de los líderes religiosos de Israel al mensaje del reino. El terreno rocoso representó una respuesta genuina que resaltó en la vida. O sea, la semilla floreció, ¿verdad? Pero no permitió la producción de raíces fuertes. Algunos oyentes no pudieron perseverar en medio de la aflicción o persecución. El terreno espinoso ahogó el crecimiento de las plantas fructíferas, ilustrando una genuina respuesta al mensaje que produjo el crecimiento, pero que más tarde sucumbieron por las distracciones. Es decir,
las cosas del mundo, por los negocios, por la fama, por las metas que nos ponemos, metas tan pasajeras que no valen la pena. El último terreno respondió produciendo gran fruto, ilustrando al oyente humilde que recibió aún un mejor entendimiento del reino y al continuar respondieron por la fe al mensaje. Y entonces entiéndase, dio un fruto o dos o 50 o 60 o 100. No es, esos no son números para decir, ah, bueno, no llegué a la categoría de esta. No, es para indicar que es variable y depende de la fe de cada persona. La parábola de la cizaña y su explicación. La primera de las parábolas del reino introdujo nuevos datos sobre el reino de los cielos. Jesús contó la parábola a la multitud y lo explicó en privado a los discípulos. Vamos a leerla entonces. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, crecieron juntos, ¿verdad? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién sería? Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Es bien interesante esto, ¿no? Hay que tratar, estamos en el mundo, hermano, y vamos a ser afectados por el mundo también. Pero el Señor quiere que ciertas cosas permanezcan, aún estando nosotros en el mundo. Pero al lado de nosotros hay gente que es cizaña y que está tratando de opacar el testimonio, de opacar y hacernos oposición. Y en verdad no están haciendo oposición a nosotros, le están haciendo oposición a Cristo. Y si la están haciendo oposición a Cristo, ¿quién va a pelear? Cristo. Entonces nos preocupamos. El Hijo del Hombre dice en un título mesiánico. Perdón, yo creo que no terminé, ¿verdad? Ajá, no terminé. ¿De dónde viene pues esta cizaña? Y él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad pues crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Cuando se cortó, que cortaron ambas, pero ya como si estaban separadas, ahí sí entonces se separó la cizaña del trigo, ¿verdad? De la semilla correcta. Y entonces una será quemado, destruido, y la otra será para fruto, ¿verdad? Para producir. Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa. Explícanos la parábola de la cizaña. Otra vez. Yo creo que Jesús le diría, bueno, pero ¿y ustedes que no están, no están pendientes? Les acabo de explicar la filosofía de cómo se interpreta la parábola y ahora le digo otra y también la paciencia del Señor Jesús es, y todavía Él es paciente con nosotros, ¿verdad? Entonces Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Él es el que siembra la semilla, no somos nosotros. Nosotros somos instrumentos más nada. La semilla la da Él. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. Y la siega es el fin del siglo, cuando terminen todas las cosas, ¿verdad? Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. De nuevo, el Hijo del Hombre es un título mesiánico que identifica a Jesús como el sembrador. Así que, ¿de quién es la mies?
¿De quién es la obra? El Señor. Pero el Señor pide que que le pide al Padre que envíe obreros a esa mies. ¿Y quiénes son esos obreros? Usted y yo, ¿verdad? Mientras los hombres sembrados dormían, el enemigo sembró cizaña entre el trigo, y las buenas semillas son los que responden positivamente al mensaje, indicando que los hijos del reino estarán presentes en el mundo. ¿Será que Jesús siembra mala semilla? No, la semilla que él siembra es buena y puede dar fruto. Ese fruto depende de cómo se recibe la semilla, ¿verdad? La cizaña o la mala hierba son aquellos que no responden al mensaje. Satanás es el enemigo que sembró la cizaña. Y la verdad de las dos semillas se hizo conocida cuando las plantas crecieron, cuando pasó el tiempo, ¿verdad? El terrateniente o el dueño del terreno dice quería esperar hasta la siega para separar los dos, porque la cizaña arrancaría de raíz al trigo, lo que demuestra que los creyentes y los no creyentes, lo bueno y lo malo, vamos a coexistir hasta el fin de los tiempos. Así que siempre tendremos a malos allí, al lado. Y nosotros debemos es orar por esos para que el Señor arregle ese terreno y entonces la semilla florezca, ¿verdad? En Mateo 13 nos dice que los creyentes incrédulos coexistirán hasta que el reino se establezca. Vamos a leerlo allí un momentico. El 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Sabe usted que eran los ángeles los que iban a hacer esa siega? La época mencionada aquí se extiende desde la ascensión de Cristo hasta la segunda venida de Cristo para establecer su reino. ¿Cómo se llama ese periodo también? ¿Ah? No, el periodo desde la ascensión de Cristo. El periodo de la iglesia, ¿verdad? El periodo de la gracia. Después de la tribulación, la cual completa los tiempos de los gentiles que comenzó durante el reinado del rey Nabucodonosor, los justos brillarán en el reino. Ah, ok, esto después lo vamos a explicar con más, pero bueno, esta es el- el- la imagen de Daniel, ¿no? Con con todas sus partes. Lo voy a poner para que ustedes le saquen una foto y ahí vamos a terminar. Las 70 semanas, 69 más la semana última final, que es la gran tribulación. Aquí están todos los periodos. Viene la primera venida de Cristo. Se quitará la vida al Mesías. La edad de la iglesia. El rapto de la iglesia y la tribulación y la semana 70 de Daniel. Eso después lo vamos a ver también más adelante en otra lámina donde tengamos más tiempo y no estemos ya corridos. Así que vamos a dar gracias, Señor. Gracias que nos ha permitido llegar a este punto. Gracias por la paciencia y el amor de los hermanos para quedarse, para poder terminar esta parte, Señor. Y te encomiendo para que les guíes, les guardes a sus hogares y les traigas de nuevo, Señor. Te bendecimos porque tú pusiste la semilla en nuestros corazones, ha germinado porque tú, eh, en tu misericordia, en tu bondad, tú nos preparaste primero y nos hiciste, Señor, que creyéramos en ti para tu gloria. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.